fuerza, que nos da la fortaleza. Sabemos que salimos a trabajar y así como nosotros vamos a trabajar, pues hay que hacer el esfuerzo para estar en la casa del Señor también. Gloria al Señor. Pues yo no soy una gran predicadora, quizás será unas 3 veces que me ha tocado dar un mensajito, le digo yo, porque son unos minutos, yo no tengo mucha palabrería o extensos mensajes, como aquí hay muchos maestros, hay hermanos estudiados del bíblico, pues yo no he estudiado, nada más he podido estudiar la palabra del Señor, pero con la ayuda de Dios, hermanos, y obediencia a mi pastor y a Dios, yo voy a hacer este privilegio, lo voy a desempeñar. Vamos a leer, más que todo voy a testificar, hermano. Soy sincero en decirle, les voy a testificar de las maravillas, de las grandezas que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, hermano. Pero vamos a leer porque tenemos que leer la Biblia. Así es de que leemos en San Lucas 17, 18. Gloria a Dios. Aleluya. Es 17, 11. Sí, en San Lucas, pero es 17, 11. Aleluya. Amén. ¿No lo tienen? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su letra dice: Amén. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Amén. Padre y buen Dios, le damos gracias, Cordero Santo. Gracias por esta palabra que ha sido leída, Cordero Santo. Que seas tú, Señor de los cielos, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Cordero Santo. Poderoso eres tú, Señor. Usa mis labios, Cordero Santo. Oh Dios de los cielos, que seas tú hablando a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Así como tú me has hablado a mí a leer esta palabra, Cordero Santo, poderoso Rey, te alaba mi alma, Jesús. Oh, Cordero Santo, gloria a Jesús. Me gustaba, hermano, pueden sentarse, me gustaba ese coro que cantó el hermano Héctor. Yo dije, bueno, está conectado con la palabra de Dios que vamos a leer. Coro bien precioso. El del día que hermano Santos me dijo, usted va a predicar, no crean, me entró, yo dije santo, y si yo no sé, según yo no sé hacerlo, ¿verdad? Pero Dios puso en el corazón del hermano Santos que yo trajera esta meditación de la palabra, hermano, y así es de que nosotros podemos ser agradecidos con el Señor. Dios es bueno, hermanos. Aquí su palabra lo dice, que Dios limpió a 10 leprosos. Dios hizo una obra tan grande, y como Él la sigue haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo no tengo cómo pagarle a mi Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, hermanos. He pasado momentos difíciles, momentos angustiosos,
pero la mano de Dios ha estado conmigo. Él se ha movido tanto en mi vida, en mi familia, hermanos. Quiero, vamos a ver lo de los leprosos, hermanos, que ellos no todos fueron agradecidos con el Señor, porque dice aquí que Él limpió a 10 hombres leprosos, pero ¿cuántos volvieron para darle gracias a Dios? Solamente uno fue el que regresó a postrarse a los pies de Jesús, como ya lo leímos. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba, dice, entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Eran 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice de que ellos le gritaron a Jesús, ten misericordia de nosotros. Nosotros a veces le gritamos a Jesús, ten misericordia, cuando estamos en angustia, cuando estamos en prueba, cuando estamos con el dolor, nosotros clamamos al Señor y Él nos responde, hermano. Así fueron estos hombres, fueron limpiados, pero ¿cuántos fueron los agradecidos? Solo fue uno. Uno fue el agradecido que regresó, dice, se postró y le dio gracias a Dios por la obra que Dios había hecho en él. Nosotros siempre tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Acordarnos en todo tiempo de darle gracias a Dios, porque Dios es tan grande y misericordioso que yo creo que aquí no hay nadie quizá que se haya quedado que Dios no le haya respondido. Yo sé que Dios nos ha respondido a todos en cualquier momento que hemos estado con dificultad, le clamamos a Dios y Él nos responde. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que da la sanidad, hermano. Así de que hay que ser agradecidos, como uno que fue agradecido. Los otros 9 no fueron agradecidos con el Señor. Hoy en este tiempo, ¿cuántos no han sido sanos? ¿Cuántos Dios les ha permitido la vida? Estuvieron pasando por momentos difíciles, quizás así como pasé yo, pasó el pastor y algunos de los demás hermanos que se enfermaron. El hermano Javier, que por misericordia de Dios, él está en este lugar. 40 días en un hospital, hermanos. Allí solo la mano de Dios se pudo glorificar. Yo me acordaba del hermano Javier, nosotros hablábamos, venimos a poder hablar con él quizás cuando ella tenía como 19, 20 días, le pudo hablar a mi esposo cuando estaba en el hospital, y así de segundos, hermanos, porque él no podía estar sin el oxígeno, él tenía que estar con ese aparato ahí darle la respiración, y sin eso él no podía respirar, pero Dios tuvo misericordia y lo levantó. Y él fue agradecido con Dios porque él está en la casa de Dios. Nosotros eso le decíamos a él, acuérdese, y hay un Dios poderoso, Él lo va a sanar, Él lo va a levantar, pero no se vaya a olvidar de lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros siempre lo animábamos con mi esposo es muy amigo de él siempre hablaba, estaba enfermo y ellos siempre se comunicaban, hermanos, y ahí dándonos aliento unos con otros porque nosotros estábamos pasando por ese momento difícil. Hermana Jenny también pasó por tiempo difícil con esa enfermedad, pero Dios tuvo misericordia y la levantó y aquí está en la casa de Dios. Así es de que yo lo que digo, hay que ser agradecidos con el Señor. Muchos hermanos no están viniendo a la iglesia porque tienen miedo, pero al trabajo nosotros vamos. Yo ando sin mascarilla, hermanos, porque yo en mi trabajo yo estoy sin mascarilla, yo no puedo trabajar y estar con la mascarilla, yo me la quito cuando veo que algún judío, entonces me lo pongo, me medio pongo la mascarilla, pero es que Dios es grande y Él anda con uno, Él lo está protegiendo, lo está cubriendo. ¿Y cuál es el miedo, hermano? Y si vamos a morir, pues vamos a morir para Cristo. Si nosotros se nos ha llegado la hora, pues vamos a morir, pero si a Dios no le place llevarnos todavía, hermanos, aquí vamos a estar dándole gracias al Señor. No hay que tenerle miedo, hermanos, a las enfermedades. Hay que orar, hay que pedirle a Dios la fuerza, la fortaleza, orar unos por otros, hermanos, pero nunca tengamos ese miedo. De muchos hermanos yo sé que no están viniendo a la iglesia, hermanos que yo no los he visto, no sé si el día domingo será que están aquí, pero los días martes y jueves que yo me congrego, hay hermanos que yo no los he visto. Pero ¿qué será? ¿Tenemos miedo?
enfermarnos, estar en la casa del Señor. Si aquí está la medicina, si nosotros venimos y clamamos al Señor, Dios nos responde, Él nos sana. ¿Y por qué nosotros vamos a tener temor, vamos a tener miedo de venir a la iglesia? No, hermano, animémonos unos con otros, hermano, congréguese. Dígale al que no se congrega, hermano, congréguese. Ahí está el Señor, ahí está el doctor, ahí está el nuestro médico con nosotros. Amén. El que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza. Aunque nosotros estemos angustiados allí, postrados, Dios nos levanta, hermano. Si el tiempo no nos ha llegado de que vamos a partir de esta tierra, Dios nos levanta. Dios nos da la fuerza, la fortaleza. Y Él, si Él todavía nos quiere tener aquí con vida, aquí vamos a estar. Pero seamos agradecidos. Yo esta meditación que he traído es, hay que ser agradecidos con el Señor, hermano. Dios es nuestro sanador, Él es nuestro médico. Pero también necesita de que nosotros le busquemos, que tengamos fe, porque también esto se puede sacar un mensaje de la fe, hermano. Hay que tener fe. Estos hombres, ¿por qué fueron sanos? Porque tuvieron fe. Tuvieron fe que Dios, el Maestro, les iba a sanar. Le gritaron que querían ser sanos y fueron sanos. Dios les dio la sanidad. Pero a veces nosotros la fe es muy pequeña. La fe a veces es muy pequeña, hermanos. Quiero testificarles de mi vida. Una pruebas tan grandes que yo pasé. Les voy a testificar de solo lo que fue que Dios me sanó de la migraña, hermano. He pasado por enfermedades terribles, padecí del colon, padecí de gastritis, Dios me sanó. Pero de la migraña, hermanos, yo iba de los médicos, me daban solo alivio, pastillas para mantenerme, para quitarme un poco el dolor, y luego seguía igual. Los médicos me dijeron, esa enfermedad no se puede curar, se le da alivio nada más la medicina. De tanto ir, me dijeron que había un doctor muy buenísimo en San Salvador, en la capital, neurólogo. Recuerdo yo que unos hermanos de la iglesia me dieron transporte, ellos me llevaron allá, hermanos, sin pagarle 5 centavos, pero sí al médico tuve que pagarle $50, hermano. Era $50 la consulta. Usted sabe, en nuestro país duele dar $50 por una consulta. Y yo fui hasta San Salvador. Mi mami sabe que yo desde niña padecí de esos dolores de cabeza. Yo de jovencita, yo con mi esposo, él sabe el sufrimiento que teníamos cuando yo tenía los niños pequeños. Unos dolores de cabeza, hermano, terribles. Hace como 5 años, terrible esos dolores de cabeza. Un día, no, eso de que recibí sanidad hace 3 años, si no me equivoco, 3 años, que fue para la Semana Santa, que le llaman. Hacen un retiro de jóvenes allá en El Salvador, lo que es Asamblea de Dios. Yo pertenecía a las Asambleas de Dios. Los jóvenes se hacen retiros, y un día yo me fui con ellos, 3 días de retiro que hubieron. La pastora siempre nos instaba a poder apoyar a los jóvenes y que fuéramos nosotros para ir a cocinarles, para atender a los jovencitos que íbamos el grupo de señoras que habíamos en la iglesia. Ese día, hermanos, yo iba mal, porque amanecí mal el día jueves que nos fuimos para ese retiro, jueves y viernes y sábado, que eran los días de retiro. Cuando yo llegué allá, yo le dije, hermana Rosita, yo hoy no voy a ir al culto, yo me siento mal con el dolor de cabeza, que yo ando igual como yo siempre. Ella oraba por mí siempre en los cultos, hermana Rosita, la pastora, y ella siempre en las oraciones estaba orando por mí. Ella sabía que yo padecía de migraña. Y ese día me dijo, sí, hermana, vamos a ir, Dios va a tener misericordia y Dios hace la obra, y hemos venido a este lugar, es algo bueno, nos vamos a ir, va. Bueno, hermano, para no cansarle, ese día del servicio que se hace del culto en la noche, porque cuando uno va a los retiros hay enseñanzas en la mañana, y hay para jóvenes a mediodía, y hay juegos también para jóvenes. Muy bonito. A mí me gustan mucho los retiros que se hacen en el país, porque uno no va por ir a perder el tiempo, uno va para irse a gozar. A las 5 de la mañana le andan con una corneta, le andan ahí haciendo la bulla que se levante, porque tiene que ir en la mañana al servicio de la mañana, tiene que ir a hacer ejercicio.
y muy bonito se lo pasa uno esos días. Bueno, esa noche del primer culto que hubo, hermanos, el primer día de retiro, yo estaba bien mal y me dijo hermana Rosita, vamos a ir y Dios le va a dar la bendición. Usted se va a ir con su bendición de este lugar. Bueno, un culto tan precioso, muy precioso. Como siempre, Dios derrama de su presencia. Y cuando empezaron el tiempo de la oración, porque después de que se predica, después de la alabanza se predica y después viene el tiempo de la adoración, que se oran por los enfermos. No oraciones de 5 o 10 minutos como a veces estamos acostumbrados a hacerlo. Allá se alaba a Dios, hermanos, son hasta 3 horas que se pasa glorificando a Dios. Esa noche el pastor dijo que iba el evangelista, porque era un evangelista que había llegado a ese retiro, dijo que iban a orar por los enfermos y empezaron, hermano, a adorar a Dios. En el tiempo de la adoración a Dios, hermana Rosita, yo siempre he andado cerca de los pastores, hermanos. Ese día mi niña Catherine y la pastora y su hija estaban al lado mío. Y empezó la adoración y empezó a adorar al Señor. Hubo un momento, hermano, que la pastora puso sus manos. El predicador dijo de que los pastores que estaban cerca allí o los hermanos que eran usados en la oración pusieran manos. Yo no pasé al frente, hermano, porque hay mucha multitud. Allí es un montón, es todo el distrito que se reúne para esos eventos. No pasé al frente. Yo me quedé ni habían sillas porque todos estábamos de pie. Era una multitud de gente, entonces todos de pie. Y yo me había quedado al lado de la pastora. Solo recuerdo que la pastora puso mano en mi cabeza, hermanos. Y yo sentí la presencia del Señor. Yo empecé a quebrantarme, a sentir la presencia de Dios y yo a declararme que Dios hacía la obra. Mire, hermanos, a veces uno lo que le molesta es que no tiene fe. Yo como yo les digo, a mí habían orado por lo de la migraña, que Dios me sanara y que Dios me sanara. Y ese día a mí me salió sangre de nariz. En lo mismo que la pastora había puesto su mano en mi cabeza, empezó a salirme sangre de nariz, lo que jamás yo había padecido sangre de nariz. Nunca a mí me había dado una sangre de nariz. Cuando la hermana Rosita, ella vio de que yo me estaba limpiando, no andaba llevando toallita, que uno siempre acostumbra a dar alguna servilleta o alguna toallita. Esa noche yo no tenía, entonces hermana Rosita me vio. Y ella siempre, la pastora siempre andaba llevando servilletas. Ella me dio una servilleta, la mojó de alcohol gel y me la dio. Bueno, yo dije, bueno, nunca me ha salido sangre de nariz. Cuando se terminó el culto, hermano, cuando se terminó la oración, se terminó todo, yo le dije, hermana Rosita, yo nunca he padecido de sangre de nariz. Hermana, créale a Dios, me dijo. Dios ha hecho la obra. Es porque usted le falla a veces a Dios con la fe. La obra ya está hecha, hermana. Créale. Y unas hermanas ancianas que siempre andaban, hermana, hoy recibió sanidad. Y yo le dije, sí, hermana, gloria a Dios, hoy recibí sanidad. Y ahí empezó mi fe, hoy recibí sanidad, porque yo nunca he padecido de sangre de nariz. Y como a veces yo digo, Dios conoce hasta dónde tiene su fe uno. Y eso fue la mostración de que Dios había hecho la obra. Me dio sangre de nariz, hermana, y hasta el día de hoy, sí, no le voy a decir que a veces no me da un poquito dolor de cabeza, cuando a veces me depelo mucho, cuando a veces uno no duerme bien, tiende a dar dolor de cabeza, pero no de migraña, hermanos. Yo no padezco más de migraña. Aleluya. Gloria a mi Dios, porque Él es quien hizo la obra, hermano. Nadie de esta tierra podía sanarla. Ningún médico
A mí me dijeron los médicos, no podemos sanar de migraña, no podemos dar medicina que cure la migraña. Solamente es Dios quien hizo la obra. Yo glorifico a Dios porque Dios ha hecho la obra, hermano. No es fácil. El que ha padecido dolor de cabeza, el que ha padecido de migraña, mi mami sabe qué es tener migraña. Uno no quiere ver el reflejo de la luz. Uno no se puede pegar del sol porque uno tiende a morirse, hermano. Da náusea. Terrible, terrible dolor de cabeza de migraña, hermanos. Hay algunos tal vez les ha dado dolor de cabeza así de... ¿Qué decir yo? Un dolor de cabeza porque alguna gripe o por cualquier cosita, una vez es un dolor de cabeza, pero tener dolor de cabeza de migraña, hermano, créanlo que eso sí es angustioso, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo digo, para Dios no hay nada imposible. Yo le creo a Dios, hermano, porque Dios ha hecho grandes milagros en mí. Dios me ha levantado de tantas enfermedades que si yo les testificara de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia, no nos alcanza la noche para testificar de todo lo que Dios ha hecho. En este cuerpo yo no conozco ninguna operación, algún cuchillo en mi cuerpo, y yo he pasado tormentos, he pasado grandes enfermedades, pero hasta hoy, el día de hoy, Dios me ha sanado, hermanos. Y yo puedo decir, Dios se glorifica cuando nosotros le creemos, porque basta que nosotros creamos, porque a veces, como yo le digo, la fe a veces no nos alcanza, y a veces, como decía mi pastor, a veces, pero ni de una fiebre podemos recibir sanidad. Buscamos que nos oren y no recibimos sanidad. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. Nos falta la fe, que es lo que debemos de tener. Tenemos que creerle al Señor que Dios es grande, Él es nuestro médico, Él nos levanta, Él nos da la fuerza, hermanos. Dios es maravilloso. Creámosle a Dios porque Dios es bueno, hermano. Cuando usted se siente enfermo, llame a su pastor, no tenga pena, que ore por usted. Pero créale, porque dice que el que va a orar tiene que tener fe, y el que pide la oración tiene que tener fe también para poder recibir la sanidad. Glorificado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Dios es grande y Dios es bueno, hermano. Nada más nosotros a veces somos malagradecidos con el Señor. A veces se nos olvida de las obras, de los grandes milagros que Dios hace en nuestra vida. Nos olvidamos y a veces no venimos a darle gracias a Dios. No testificamos de las maravillas del Señor. Yo les digo, hermano, testifiquemos. Cuando recibimos sanidad, testifiquemos. Si no nos dan tiempo, porque yo aquí veo que no hay tiempo casi para testimonio, no sé si lo hacen el domingo, casi se sabe hacer, de dar tiempo para el testimonio, es para glorificar, alabar a Dios por su grandeza, hermano. Siempre tenemos que testificar de las grandezas que Dios hace. Yo he sido una mujer que he agradecido al Señor. Yo siempre he hecho hasta cultos de acción de gracias cuando Dios ha hecho milagros en mi vida, cuando Dios me ha sanado. Yo siempre he hecho cultos, siempre he dado ofrenda, siempre he glorificado a Dios, hermanos, porque es lo único que podemos hacer. No le estamos pagando a Dios. Eso no es que le estemos pagando a Dios cuando nosotros hacemos un culto de acción de gracia o cuando nos damos una ofrenda. Porque cuando yo fui enseñada que cuando hacemos una acción de gracia tenemos que traerle una ofrenda o un refrigerio para los hermanos, compartir de lo que Dios ha hecho, cuando uno siente alegría en su corazón. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor y testificar. Si no hay tiempo, hermano, pida un tiempo. Cuando Dios lo ha sanado, pida un tiempo. Yo le digo al hermano Javier, testifique que Dios lo ha sanado, Dios lo ha levantado. No hay por qué tener vergüenza. Hay que ser agradecidos con el Señor y decirle, darle las gracias a Dios, testificar para que los que no creen puedan creer, hermano. Los que no tienen fe, Dios les da la fe, que Dios los levanta a uno, que Dios los sana, hermano. Hay mucha gente que padece enfermedades por años. También no es cuando nosotros queremos que Dios va a hacer la obra, sino que cuando Él quiere, porque yo pasé muchos años con el dolor de cabeza, con migraña, pero ese día Dios tuvo misericordia de mí y me sanó, me levantó, me quitó ese dolor que yo tenía, hermanos. Una angustia terrible, pero para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que ser muy agradecidos con el Señor, testificar de sus grandezas.
Yo, como les dije, no traía un gran mensaje porque yo no soy extensa, yo no sé compartir la Biblia así de un capítulo a otro como muchos lo hacen. Yo admiro a los que lo hacen. Es Dios quien da los dones, porque para eso Dios constituyó a unos, dice, maestros, a otros pastores y evangelistas, pero a mí no me ha dado ninguno de esos dones, hermanos. Así es de que yo, lo poco que Dios me ha dado, yo, como le dije, hermano Santo, él me dijo, bueno, puedes testificar. Pues yo voy a testificar porque no puedo extenderme en la palabra del Señor. Así es de que si Dios me usa en otras áreas, pero no en el mensaje, hermanos. Así es de que gloria al Señor, y le doy gracias a Dios. Hasta aquí voy a llegar con este breve mensaje que he traído y testimonio a la vez, hermanos. Yo sé que eso no se debe de hacer, de cantar, testificar y predicar a la vez, pero Dios puso en mi corazón ahora, hermanos, de hacerlo así, de poder compartir este pequeño porción de la palabra y poder testificar de la sanidad de la migraña que Dios ha hecho. En otra ocasión yo les voy a testificar de las demás enfermedades, hermanos, que Dios ha hecho en mi vida. Como yo les digo, he padecido tantas enfermedades, pero yo ahora iba a testificar de la migraña, que Dios me la levantó, me sanó. Dios quitó esa angustia terrible, hermanos, porque angustia terrible. Yo sé, pasaba días o hasta 8 días que yo no iba a la iglesia, encerrada, y yo le decía a la pastora, yo no aguanto este dolor de cabeza. Llegaban hermanos, mandaban hermanos a orar por mí, y yo en ese instante no recibía sanidad, nada más se me aliviaba el dolor y ahí iba otra vez para la iglesia y a hacer. Yo siempre he trabajado en las ventas en las iglesias, ahí iba a echar pupusas y a hacer lo que me tocaba hacer en la iglesia, hermano, pero a los días caía ahí siempre con esos dolores de cabeza. Mi esposo a veces me hablaba y yo tirada en cama, sufriendo de dolores de cabeza. Mis hijos han sufrido a la par mía, ellos se han dado cuenta como yo había sufrido de migraña, hermano, pero alabo a mi Dios, que aquí estoy en mí. Dios me sanó, hermanos, y de eso estoy agradecida con el Señor. Ustedes saben que estuvimos enfermos también hace poco, pues Dios nos levantó y Dios se glorificó, hermanos, porque a través de esos momentos que pasamos ahí en casa, los días de la cuarentena fueron de bendición para mi vida, para mi familia, hermanos. Ya no me voy a quitar de este lugar sino antes testificar de lo maravilloso que el Señor hizo también hoy en esta cuarentena que estuvimos ahí en casa, hermanos. Me sirvió mucho para orar, para clamar a Dios, hermanos, porque yo no sé si todos obedecieron, pero yo obedecí con la hora de oración que teníamos en casa, en hacer en familiar, porque estábamos solo encerrados en casa. Así de que Dios se manifestó, se glorificó, hermanos, a pesar de que yo estaba grave, porque yo les digo, no tenía fuerza. Yo no sé cómo Dios me dio la fuerza para que yo pudiera un día, jueves, quiero ver, miércoles, orarle al Señor, y mi esposo se pudo reconciliar esa noche, hermanos. Un hombre que él no podía orar, él no podía abrir su boca, él estaba caído. Cuando yo vine de El Salvador, él iba a la iglesia, según me había dicho él. Todavía yo fui con él un día a la iglesia donde él estaba yendo, pero él de ahí para acá yo no lo veía orar, yo ya no lo veía estudiar la Biblia como él siempre lo hacía. Lo invitaba a la iglesia a venir aquí, no quería venir a la iglesia. Sí, nos acompañó como 3 veces en el tiempo del año que yo he estado aquí. Fue quizás como 3 veces que él vino aquí, hermanos. Pero un día miércoles, yo caí enferma desde el día sábado en la noche. El día domingo yo ya no me pude levantar, no pude ir a trabajar el día domingo, hermanos. Martes y miércoles yo pasé bien mal. Ese día miércoles me puse a orar porque yo sentía que me moría. Yo iba para el baño y yo sentía que me iba a caer, hermano. Y empecé a orar, pedirle a Dios fuerza, pedirle fuerza. Él me fue a ver cuando yo venía del baño y yo me puse a orar y yo le dije, orale, yo abrí la boca. ¿Ustedes creen que él podía orar? No podía abrir su boca. Él no podía orarle al Señor. Pero yo seguí orando, me fui para el cuarto, hermanos, y seguí orando. Dios me usó tanto, hermanos,
que cuando ya él fue allá adentro donde yo estaba, yo le dije: Salvador, recibí a Cristo. Dios te ama. Dios te ama. Ahora puedes reconciliarte con el Señor para que Dios te dé palabras y que tú puedas orarle al Señor. Para que tú puedas abrir tu boca. Esa boca que el enemigo tiene cerrada, le dije yo, pero en el nombre de Jesús, ahora se abre esa boca. Y empecé a orar, a clamar a Dios, y Dios me usó en la oración, hermano. Y quiero decirles que Él dijo: sí, voy a reconciliar. Yo estaba enferma, yo estaba grave ese día, yo sentía que me moría. Pero en ese instante pasé 1 hora, pasamos orando con la niña. Catherine la llamé y empezamos a orar y a orar y a orar por él. Él se reconcilió con el Señor, hermanos. Alabo a Dios porque es Dios quien hizo la obra. Y luego fuimos a orar al cuarto de mis hijos esa misma noche, hermanos, porque oramos, clamamos a Dios. Dios nos dio fuerza, Dios me dio fuerza, porque la que estaba grave ese día era yo. Pero Dios se manifestó tanto que no quería quitarme de este lugar sin antes decirle que Dios tuvo misericordia. Y ustedes, como saben, ya Él se reconcilió, está viniendo a la iglesia. Nada más que nos queda es orar, hermano. Cuando usted ve a alguien desalentado, ore por él, hermano. Oremos unos por otros, que es Dios quien hace la obra. Y yo agradezco a Dios, yo siento el gozo porque soy yo su esposa y yo sé lo que es luchar con alguien que esté caído, hermano. No es fácil, pero Dios nos dio la victoria y aquí estamos en pie, hermanos, y aquí está Él con nosotros en la iglesia. Y así que alabo a mi Dios y gracias, hermanos santos, por este tiempo de poder compartir y testificar a la vez, hermanos. Así es de que Aleluya. Dios me los bendiga y que sea Dios declarando las fuerzas a cada uno. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Bendecido Dios. Precioso. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor continúe